En este vídeo haré un análisis del mercado de criptomonedas en general, tratando qué creo que pasará con Bitcoin mientras las altcoins siguen perdiendo valor en comparación con la principal criptomoneda. Bueno, para empezar, ya hemos tratado bastantes veces qué es lo que suele ocurrir con Bitcoin durante el tercer trimestre. Y esto es algo que no solo hemos analizado en estos últimos 2, 3 años, teniendo en cuenta la acción del precio pura y dura, sino que también lo podemos ver reflejado en el comportamiento o en los retornos mensuales de Bitcoin desde su creación o desde que al menos tenemos constancia de que cotiza. Y la realidad es que son situaciones donde el precio tiende a formar un movimiento correctivo. Durante el primer trimestre, estos últimos 3 años, hemos visto subidas importantes, hemos visto un primer mínimo importante durante el segundo trimestre, luego un movimiento impulsivo que precede a una debilidad que provoca posteriormente una ruptura fuerte de la bull market support band durante el tercer trimestre, es decir, mínimos en agosto-septiembre. Si nos trasladamos al año 2024, volvemos con lo mismo. Subida importante durante el primer trimestre, siempre es la subida más importante. Luego tenemos un primer mínimo durante el segundo trimestre, un movimiento impulsivo que precede a una debilidad que termina formando una ruptura fuerte de la bull market support band durante el tercer trimestre. Y si venimos a este año 2025, volvemos a lo mismo. Movimiento impulsivo fuerte durante el primer trimestre. Tenemos luego un primer mínimo importante durante el segundo trimestre. Luego un gran movimiento impulsivo que precede a una debilidad que termina formando una ruptura fuerte de la bull market support band durante el tercer trimestre. La única particularidad de la tesitura en la cual nos encontramos es que el primer mínimo ya ha formado una caída o una ruptura importante de la bull market support band. Veremos si el hecho de que ya se haya formado esta ruptura provoca que ahora no vayamos a ver la ruptura de la bull market support band fuerte o si simplemente lo de romper la bull market support band ha sido anecdótico y lo importante de todo esto es ver una primera caída y una segunda caída más fuerte, una primera caída y una segunda caída más fuerte, una primera caída y una segunda caída que puede ser más fuerte. No tiene por qué ser superior esta caída que hemos tratado ya 20 veces analizándola durante las últimas 15 semanas, no tiene por qué ser superior a esta de aquí. Es decir, no tiene por qué Bitcoin situarse por debajo de los 74.400. Puede ser superior en cuanto a movimiento desde máximos a mínimos, pero formar un mínimo creciente. Es decir, esto es importante que lo tengamos presente. El punto, ¿cuál es? No podemos esperar otra cosa en cuanto a probabilidades en Bitcoin que durante el tercer trimestre ver un movimiento correctivo. La realidad es que, independientemente de esto, no tiene nada que ver la estructura general del comportamiento de Bitcoin versus el movimiento a corto plazo. Literalmente, ayer comentamos que lo que yo personalmente esperaba para Bitcoin en el más corto plazo era un posible ataque a esta zona de los 110.000 aproximadamente, que es la parte superior del rango. Motivo, porque desde la parte inferior del rango vamos al superior y de la superior a la inferior y así sucesivamente. No puedo esperar otra cosa, pero el hecho de yo esperar que durante las próximas 15 días el precio de Bitcoin se sitúe en los 110.000 aproximadamente, no tiene que ser exactamente y clavado ese número, no quiere decir que no considero que no pueda creer, porque esto lo hemos comentado ya muchas veces, insisto, que lo más probable durante el siguiente trimestre es ver un movimiento correctivo. Y del mismo modo que ya dibujé no hace mucho, lo que espero en este impasse más cortoplacista es o que veamos esto, un movimiento correctivo inicial y un pullback, o que veamos esto, un movimiento impulsivo inicial y un pullback. Independientemente, y sea lo que sea, espero un movimiento correctivo. Y considero que sea primero caer y luego subir, o primero subir y luego caer,
terminaremos en el mismo punto. Y esto es lo que tenemos que entender, que en mi opinión, y en como yo estoy enfocando las cosas, ocurra lo que ocurra, rompamos el rango por la parte superior o lo rompamos por la parte inferior, porque la realidad es que teníamos muchas más pistas claras, tanto aquí como aquí. ¿Por qué? Hombre, pues porque veníamos de un movimiento impulsivo, un pullback en forma de cuña. El precio se levanta y frena, blanco y en botella. No hay que ser Einstein para entender que si el precio intenta romper los máximos anteriores y frena, lo más probable es que volvamos a los mínimos inferiores. Esto lo podéis ver en los vídeos de junio, julio, mayo, agosto del año pasado, del 2023. Lo mismo en el 2024. Veníamos de subir, el precio cae, se levanta, cede. Pues, ¿qué podemos esperar aquí? Pues esto, evidentemente. Claro, la tesitura actual es distinta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un movimiento en forma de rango, que está en los máximos anteriores. Sí, pero sigue siendo un rango en gráfico diario. Con lo cual, el rango puede romper tanto para arriba como para abajo. Pero debido al comportamiento de Bitcoin, independientemente de histórico, independientemente de que rompa el rango por la parte superior, creo que terminaremos viniendo para abajo. Entonces, por mucho que en el corto plazo pueda haber esa volatilidad positiva, entendiendo positiva como alcista, ya que creo que es lo que a todos nos gustaría que ocurriera, no podemos descartar bajo ninguna circunstancia la vuelta a zonas inferiores, formando un movimiento correctivo importante. Lo que está claro es que si nos ponemos a comparar Bitcoin con literalmente cualquier otro activo, excluyendo el top 10, vemos que el movimiento es claramente bajista. Si nos vamos a Total 3, el movimiento es claramente bajista. Si nos vamos a Total 2, el movimiento es claramente bajista. Claramente podemos ver que las altcoins seguirán cayendo. Claramente podemos ver que las altcoins seguirán portándose mal en contra de Bitcoin. Es decir, que el comportamiento o lo que hagan las altcoins en ningún momento va a superar a Bitcoin. Otra cosa es que puede haber momentos específicos. Por ejemplo, Total 3. En Total 3 sabemos que en los meses de julio aproximadamente, fijaros, aquí tenemos un julio. Si nos venimos por aquí, aquí tenemos otro julio. Si nos venimos por aquí, aquí tenemos... ¿Dónde está? Por aquí. Otro julio. Es decir, en los meses de julio solemos ver cómo Total 3 supera a Bitcoin. Perfecto. Ya está, no hay ningún problema. No significa que esto tenga que estar cayendo todo el rato. ¿Que creo que el target está más aquí que aquí? Sí, pero independientemente de esto, por mucha volatilidad intermedia que ocurra, la tendencia es a seguir cayendo. Eso es así. No ha ocurrido nada y podemos entender que lo que va a ocurrir con las altcoins es que van a portarse peor que Bitcoin. Ojo, eso no significa que Bitcoin tenga que estar cayendo 3 y las altcoins cayendo 6. No tiene que ser constantemente movimientos bajistas. De hecho, ya comentamos que en el caso de Bitcoin, si ponemos la media móvil simple en gráfico semanal de 200 sesiones, fijaros, esto ya lo hemos analizado en otros momentos, el momento en el cual Bitcoin finaliza el ciclo alcista es cuando la media móvil simple de 200 sesiones en gráfico semanal rompe el máximo histórico anterior de Bitcoin. Esto es así. Fijaros que normalmente los techos de mercado en los anteriores ciclos han llegado cuando la media móvil simple en gráfico semanal ha roto o se ha situado en la zona de los anteriores máximos históricos. ¿Qué podemos esperar entonces? Pues que el precio va a finalizar el mercado alcista cuando esta media móvil simple rompa estos máximos de aquí. En el momento en el cual la media móvil simple de 200 sesiones en gráfico semanal de Bitcoin se sitúe por encima de los
70.000 aproximadamente, estaremos llegando ya a ese final del mercado bajista. Esto ya, alcista, perdón. Esto ya es mucho más largo plazo, evidentemente, porque ya no es la volatilidad del rango, ya no es las caídas del tercer trimestre, es que estamos hablando del final de ciclo. Pero bueno, ¿esto por qué lo comento? Lo comento porque independientemente de que podamos esperar caídas importantes en las altcoins contra Bitcoin, esto no significa que tengan que darse dentro de una tesitura bajista del mercado en general. Se hace difícil pensar que la media móvil de 200 sesiones semanal en Bitcoin se va a situar aquí en los 70.000 y que las altcoins seguirán cayendo todas y cada una de ellas. Se hace difícil pensar. Pero claro, entonces, ¿qué podemos esperar de Bitcoin para el más corto plazo? Porque puede parecer un poco ambiguo, ¿no? Estoy tratando diferentes temporalidades, estoy tratando diferentes tesituras que entiendo que si no las tenéis tan mascadas como yo, que literalmente cada día lo suba o no lo suba a YouTube, analizo y reviso este tipo de situaciones, pues puede generar un poco de confusión. Bueno, lo podemos analizar, por ejemplo, a través de, a ver, Cardano mismamente, sí. Vamos a analizar Cardano Bitcoin, porque a través de analizar alguna altcoin, a través de entender la tesitura tanto de Bitcoin como del mercado en general, y a través de utilizar una altcoin de ejemplo, Cardano, que yo creo que todo el mundo está interesado en ver qué puede ocurrir con Cardano, podremos entender qué puede ocurrir con Bitcoin. ADA BTC, perfecto. ¿Qué podemos esperar de ADA BTC? Pues dentro de toda esta estructura podemos entender que ADA BTC, un nivel interesante de testear es, sin ningún tipo de duda, esta zona de mínimos anteriores. Fijaros que si utilizamos las sombras como referencia, pam, 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 del año 2019 y 2020, podemos entender que el precio de ADA BTC venga a este nivel de aquí. Oye, rompiendo los mínimos anteriores, sí, esto sería algo bajista y negativo, si no fuera porque lo que tenemos que entender es que más abajo hay una zona mucho más importante. Bueno, pues ADA BTC puede llegar a la zona de 0, bueno, de 400 centavos en comparación. ¿Qué puede ocurrir con ADA en general? Aquí lo tenemos. Con ADA, ¿qué podemos esperar? Siendo totalmente sinceros. Bueno, ADA viene de formar máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Es verdad que tiene esta zona de aquí que con las sombras la está apretando bien, la está aguantando bien, pero la realidad es que lo de arriba está apretando bastante hacia abajo. Si no es capaz de formar una ruptura importante, fijaros que el triángulo como tal tiene mucho espacio aún por delante, ¿no? Es decir, que puede generar bastante volatilidad intermedia sin que ocurra nada. Pero estamos viendo cómo lo de arriba está apretando bastante a la zona inferior y no sería ninguna de extrañar demasiado el hecho de poder ver cómo el precio de ADA como tal viene a buscar pues esta zona de aquí. Precio pues lo que sea, tal, y se viene a este nivel de aquí, a los 40 centavos el ADA. No sería ninguna animalada, no sería nada de extrañar. Del mismo modo que nada BTC rompíamos los mínimos anteriores, pero nos apoyábamos en una zona inferior más importante, en este caso sería lo mismo. En ADA romperíamos los mínimos inferiores, pero nos apoyaríamos en una zona mucho más importante. Y esto encajaría perfectamente con que pues, el precio de Bitcoin vaya un poco para arriba, vaya un poco para abajo, no sé qué, no sé cuántos, y los Others contra Bitcoin, los Total 3 contra Bitcoin, los Total 2 contra Bitcoin, cualquier capitalización contra Bitcoin, palme. Entonces, entendiendo esto, si esperamos un ADA sobre los 40 centavos para el tercer trimestre y esperamos un ADA Bitcoin sobre los 400 centavos, podemos presuponer que más o menos Bitcoin rondará los 100.000 dólares. Resultado, bueno, lo voy a dibujar así. Da igual si es así o así, pero nos plantamos en lo mismo, alrededor de los 100.000 dólares. Es decir,
alrededor de esta estructura. Obvio, no es lo mismo romper el rango y ya venir de vuelta, que vienes de vuelta, o romper el rango y venir de vuelta para abajo, que te puedes estar apoyando o lo que sea. No es seguimos en el rango. Se habrá deshecho el rango y se estarán formando otro tipo de estructuras, pero el resultado sigue siendo el mismo. Un Bitcoin alrededor de los $100.000, mientras las altcoins en el corto plazo o en momentos determinados forman ese movimiento bajista, que para que se hunda la capitalización contra Bitcoin, de cualquier tipo de altcoins, o grupo de altcoins contra Bitcoin, no tiene que estar todo el rato en caída. Habrá fases de caída, fases de rango y fases de subida, pero todo va a tender a lo mismo. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, otras estrategias de trading con criptomonedas, sin criptomonedas, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.